Estimados y estimadas televidentes, estamos otra vez llegando a sus hogares con el programa Las Congresistas Tienen la Palabra. Y en este programa hay un asunto de naturaleza muy peculiar. Vamos a conversar con una persona de alto nivel de especialidad, el doctor Rafael Navarro Cueva, profesor principal del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y a quien tuvimos el honor de conocer en una visita de las muchas que hacemos los y las congresistas en actividades de fiscalización en su rol como director por entonces del Hospital Hermilio Valdizán. El doctor Navarro Cueva ha sido también expresidente de la Asociación Psiquiátrica para América Latina, APAL. Y la peculiaridad de este programa, estimadas y estimados amigos, es que vamos a debatir un poco el tema de la discapacidad y la salud mental, tema que nos convoca porque quien les habla como congresista presentó un proyecto sobre la materia que fue aprobado en el Congreso de la República. Con esta conversación que tiene que ver con la salud mental, la discapacidad, los problemas que afrontamos los y las ciudadanas y específicamente las mujeres en el ámbito de la salud psicológica, vamos a regresar. De lunes a viernes, usted tiene la mejor y más amplia cobertura de toda la labor parlamentaria. Infórmese de los casos que son fiscalizados por la representación nacional y entérese de los resultados de las semanas de representación. Central de Noticias del Congreso. Conozca las normas que rigen el país. Central de Noticias del Congreso. De lunes a miércoles y los viernes a las 7:30 de la noche. Los jueves después de la sesión del Pleno. Y por TV Perú, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Doctor Rafael Navarro, la problemática de la discapacidad en general en el país tenía hasta hace unos años el tema de fondo de que no era posible evaluar su cuantía. Y esto que hablamos para la discapacidad obviamente se revela también para la salud psicológica en general de los ciudadanos, ¿no? Se dice que la vulnerabilidad psicológica es más alta y es mayor que la vulnerabilidad física, y sin embargo en la percepción de los y las peruanas definitivamente problemas de salud tienen que ver con problemas físicos, ¿no? ¿Qué le suscita esta circunstancia, doctor? Se dice que, por ejemplo, la ansiedad, el estrés, el malestar con la vida, el desengaño, la falta de afectividad, de perspectiva, de desarrollo futuro, son un mal psicológico también que afecta a todos los ciudadanos y especialmente a las mujeres. ¿Es verdad, doctores? Muy bien. En primer lugar, quiero agradecerle, congresista Mavila, esta gentil invitación y espero aclarar algunos o varios aspectos sobre la salud mental. Bien, es cierto que la salud mental en la comunidad, por lo menos en el país, no ha recibido la atención suficiente, y cada vez que se hacen encuestas en la comunidad surgen porcentajes bastante elevados de sufrimiento. Tal vez el número que se me viene a la mente en este momento es sobre una encuesta de hogares que hicimos en Huaycán, en una población de unos 160.000 habitantes. Aplicamos un cuestionario de encuesta de hogares y dio un 26.4%, que es elevado.
Casi la cuarta, más de la cuarta parte de la población. Más de la cuarta parte. Y que habían tenido principalmente problemas de ansiedad, un 33.3%. Problemas de ansiedad como lo primero. Depresión, 21.4%. También elevada la depresión. Después hay otros índices mucho más bajos. La esquizofrenia, eso no varía. Prácticamente la esquizofrenia como es fundamentalmente genéticamente determinada. Entonces es igual, es el 1% en cualquier muestra, ¿no? Y venían luego cantidades menores. Es curiosamente el tomar medicamentos, por ejemplo, que pueden ser adictivos, como muchos sedantes, ¿no? Llegaban hasta un 8%, ¿no? Y así sucesivamente. Doctor, y en esta relación de población que sufre vulnerabilidad psicológica, que es enfermedad mental, porque hay también la percepción común en nuestra sociedad de que enfermo mental es el psicótico, el neurótico, ¿no es cierto? Y no, por ejemplo, el deprimido, el ansioso, el que no encuentra perspectivas de vida. Y en esa visión de una salud mental vulnerada, con un alto índice de victimológico, ¿qué nivel tiene la relación hombre-mujer? ¿Quiénes son más potenciales sujetos de depresión? Se lo pregunto, doctor, porque en el contexto de las relaciones entre los géneros, en la sociedad machista en la que vivimos, a las mujeres pues nos tratan de locas, de brutas, de incapaces, etcétera, ¿no? Y eso, cuando es pertinaz, obviamente puede estar mellando no solo la autoestima, sino hasta la visión de la vida, la alegría para enfrentarla, ¿no es así, doctor? Claro, claro. Generalmente la depresión es una respuesta amplia que se da en las personas cuando las personas tienen pensamientos automáticos producidos por cualquier situación, pero que tienen como significado pérdida de lo que fuere, ¿no? Pérdida de afecto, pérdida incluso económica, ¿no? Pérdida de posibilidades, pérdida de logros, en fin. Cuando eso se produce, inmediatamente se va a generar la depresión como un síntoma, incluso en personas que, digamos, están dentro de los parámetros normales, que todavía no hacen una patología de acuerdo a los criterios de las clasificaciones en el mundo. ¿Cuál es un grado de depresión que, digamos, requiere un tratamiento permanente, sistemático, doctor? Es el grado de depresión que ya debe, digamos, atender el médico o el sistema de salud. Es cuando la depresión involucra o influye en todas las áreas de la vida de la persona. En primer lugar, obviamente, el área personal. Ella está sufriendo. La persona que tiene depresión sufre, que es un primer indicador muy claro y que puede medirse de muchas maneras. Luego de eso, cuando se involucra también a los aspectos de trabajo, por ejemplo, la función del trabajo también disminuye. Si es un estudiante, baja el rendimiento académico inmediatamente, ¿no? La solución de problemas como un aspecto también general importante en la vida humana también disminuye. La autoestima también puede afectarse. ¿Hay más mujeres deprimidas, doctor, que varones? ¿Se puede hacer de acuerdo a la depresión, pero hay un poquito más de mujeres deprimidas que... ¿Y las causas de esa depresión usuales, doctor? Usted, yo sé que ha hecho trabajo cotidiano, clínico, doctor, en sectores además populares, como en Huaycán, ¿no? Claro. Más o menos, ¿qué causas usuales hay, doctor, de la depresión femenina, sobre todo de las mujeres que provienen pues de estratos subalternos, más carenciados, ¿no? Claro, claro. Digamos, la dificultad para poder afrontar el quehacer diario. Este es un elemento fundamental. Nosotros teóricamente podríamos pensar que la gente muy pobre se ha adaptado a eso. No se ha adaptado. ¿No es la que sufre más, doctor? Es la que sufre más justamente por eso. Al no haberse adaptado, sufre más. Porque la persona tiene que constantemente solucionar los problemas del día a día, ¿no? Y puede tener pensamientos anticipatorios que generalmente pueden ser negativos, ¿no? Puede llenarse de pesimismo, de desesperanza, que es una cosa tan importante cuando ya no hablamos de un individuo, sino de un grupo, de la comunidad, la desesperanza. Doctor, sin embargo, en el caso de la depresión femenina,
pareciera que no, tampoco es solo una variable, digamos, de ubicación social o económica, porque yo conocí el caso de una amiga que era chilena, se separó de su pareja, era una mujer que trabajaba en una organización no gubernamental, y se deprimió a tal grado, doctor. Ella obviamente tenía para comer, etcétera, ¿no? Pero no se quería levantar de la cama, o sea, estuvo 2, 3 meses en la cama, o sea, no, simplemente no se quería mover. Luego quiere decir que la depresión no necesariamente, como el delito, tiene que ver solo con carestía o con pobreza, ¿no? Sino tiene que ver con otras etiologías también, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Dentro de ellos tenemos la llamada depresión mayor, en donde hay factores de predisposición, es decir, genéticos, que van a determinar ese tipo de respuesta. Yo le voy a decir que yo soy renuente a creer, doctor, en factores genéticos, ¿no? Pero por el tipo de respuesta. Creo más en factores sociales, culturales, ¿no? Eso de acuerdo, pero los factores sociales, todos los factores pueden actuar en determinado momento como determinantes, en otro momento como desencadenantes. Pero el factor genético influye absolutamente en todas las acciones del ser humano. Y ahora que es el siglo de la genética, se están dando unos avances enormes en investigación. Pero se entiende más esa relación entre lo genético con lo ambiental. Ahora es mucho más claro. Y lo ambiental también tiene tanta fuerza que en determinadas personas o casos puede hacer que lo genético pase inadvertido. Claro. ¿No? Doctor, y también factores culturales, educativos, ¿no? A las mujeres tradicionalmente nos educan para amar, ¿no? Así es. Y cuando se vivencia el desamor, probablemente hay muchas mujeres, sobre todo las que tienen menos experiencia en esos ámbitos, sienten pues que ya se les trunca la vida o su proyecto personal, ¿no? Los hombres afrontan, creo, más el duelo de la pérdida de la pareja, ¿o no es así? Sí, porque mire, ha abordado un tema, pero que es importantísimo y que involucra también a la personalidad y a la cultura. Nosotros tenemos una cultura peculiar y nuestra personalidad es reflejo de la cultura. Todos tenemos algo en común, pertenecemos a una determinada cultura y recibimos de esa cultura una serie de informaciones, una serie de, ahora hablamos más bien de esquemas mentales, que son maneras relativamente idiosincráticas de interpretar la realidad en general y las relaciones interpersonales en particular, permanentemente. Y esos esquemas están en la memoria remota. Y no están en un mundo puramente abstracto y psicológico. Están grabados como un disco duro en sustancia proteica. O sea, desde la socialización temprana probablemente se internalizan, ¿no? Claro. Y todo aprendizaje, desde la socialización temprana, como nombra, todo aprendizaje tiene alguna influencia en el gen para las generaciones que vienen. Entonces, ¿qué es lo que se hereda? No se hereda el acto en sí. Lo que se hereda, en forma lo más clara, es la facilidad para aprender ese comportamiento, que a nuestros ancestros le costó mucho, le costó un gran esfuerzo. Los niños actuales aprenden con una facilidad impresionante. ¿Has visto a los bebitos ahora de 2, 3 años cómo manejan las tabletas? Eso es increíble. Te va a disculpar que hagamos una pausa. Vamos a regresar, queridas amigas y amigos, nuevamente para seguir hablando ya no solo del diagnóstico de los temas de salud mental y una mirada de género, sino también del sistema de salud, pues, y cómo se está afrontando los problemas de la salud psicológica y, en alguna medida, el tratamiento normativo con el cual estamos intentando tener una mirada distinta a esta problemática.
Estamos regresando, amigos, con la entrevista al doctor Navarro Grau, que es un especialista en temas de salud mental, no solo desde el punto de vista teórico, sino que tiene una importantísima experiencia de trabajo clínico. Pero ahora, mirando también el espacio real en el que vivimos, yo quisiera preguntarle, doctor, ¿cómo evalúa el sistema de salud, ¿no?, y el acceso, ¿no?, de los ciudadanos al sistema de salud justamente en el tratamiento de la salud mental? Hasta hace un año me tocó, tuve la oportunidad de contribuir y trabajar en el sistema de salud, ¿no?, haciendo reglamentos a las últimas leyes de salud mental, ¿no?, todo ello. Pero si soy totalmente objetivo y observo a nuestra comunidad, diríamos que la salud mental, la atención de salud mental todavía está ausente, no solamente que es chiquita, sino prácticamente ausente, ¿no? Y allí surgen algunos, 1, 2 o 3 quizás programas de reforma de la atención de salud mental que marchan con cierta palidez, ¿no? No hay el estímulo que debiéramos tener para aplicar ya eso. Porque de repente no hay la claridad política o científica o académica sobre la materia, doctor Navarro. Claro, se ha discutido, hemos analizado bastante ello. Yo diría, necesitamos una decisión política, prendernos de la salud mental y tomar una decisión política a ese nivel, porque realmente hace muchísima falta. Y el primero que lo haga se va a marcar un porotazo, pero realmente doctor, histórico. Algunos hemos intentado. No digo hacerlo, en términos prácticos, me refiero en términos gubernamentales, claro. Y de inversión. Es una inversión poderosísima, ¿no? Claro. ¿No? Doctor Navarro, en junio del 2013 se publicó la ley 29889 de mi autoría, que modifica la Ley General de Salud para garantizar los derechos de las personas con problemas de salud mental. Y había un tema para tocar, doctor, entre los muchos que obviamente trata la ley. Había un problema vinculado al derecho de la persona que tiene alguna vulnerabilidad de salud mental a no ser institucionalizada, es decir, a no ser encerrada sin su propio permiso, sin su propio aval. Y se planteaba también la necesidad de un abordaje comunitario, multidisciplinario, integral, participativo, descentralizado, intersectorial. En buen romance, doctor, se planteaba ir a la base de los hospitales, llegar hasta las postas. La única experiencia, doctor, que yo conozco de servicio de salud mental en estratos populares es la de Huaycán. ¿Cuál es su balance sobre qué se puede hacer en programas de real acceso, ¿no es cierto?, a los ciudadanos en materia de salud mental desde el sistema de salud? En el MINSA, doctor, se está intentando recién ampliar la mirada, ¿no?, y elaborar programas, pero en realidad la base de ejecución real, no sé si me equivoco, no se está desarrollando plenamente, ¿no? Emilio Valdizán, otras entidades más bien especializadas en investigación, y en el caso de la entidad en la que usted trabajaba, sí en consulta directa con las personas que acuden al lugar, pero no implica un servicio metropolitano, por ejemplo en Lima, de los requerimientos de salud mental. Yo veo, doctor, que usted tiene una importante publicación, si me permite, sobre reforma de la atención en salud mental en el proyecto piloto Huaycán. Así es. ¿Qué contiene, doctor, en términos esenciales, este aporte en el trabajo de ustedes a la reforma en la atención en salud mental? Claro, el trabajo comenzó desde que me hice cargo en la dirección del Hospital Emilio Valdizán a mediados del 2009, y el 2010 realmente arrancamos. La idea es esto. Si bien es cierto, se ha avanzado y en el Ministerio tenemos escrito casi toda la reforma, incluso se ha habido ya reuniones para el reglamento respectivo, queríamos tener una experiencia pequeña
para ver in situ cómo funciona como un esa laboratorio, como un suerte de ensayo. como un laboratorio, ¿no? Que lo hicimos declarándonos como hospital en reforma. E incluso estamos de acuerdo que los hospitales psiquiátricos grandes, tipo manicomio, no deberían existir, deberían desaparecer, ¿no? Para que exista más bien un sistema dirigido hacia la comunidad y dándole prioridad al primer nivel de atención, que es la atención comunitaria, que ahora está compuesto por puestos y centros de salud, donde los médicos están obviamente llenos de pacientes, pero todo es salud física, no hay salud mental. Entonces nosotros, en la práctica, para resumir todo esto, nos dedicamos a poner en acción este sistema con un sistema de referencia y contrarreferencia entre el primer nivel, que son puestos y centros de salud. Segundo nivel, hospitales generales grandes que tengan un departamento o un servicio de psiquiatría. Y todavía nos manifestamos de que el tercer nivel, como tercer nivel podrían funcionar los hospitales psiquiátricos, que en el Perú son 3. Pero los hospitales psiquiátricos, para permitirse continuar como hospitales psiquiátricos, deberían cumplir con ciertos requisitos. En primer lugar, ser hospitales de elevada experticia, donde los máximos especialistas en psiquiatría debieran estar ahí. Segundo, dedicarse a investigación, todos los hospitales psiquiátricos. En tercer lugar, tratar solo los casos más complejos, más complejos, más complicados, ¿no? Hacer ese tratamiento. Y el servicio, doctor, de la consulta diaria de la persona que requiere hablar, que requiere... Ahorita vamos a eso. Y terminando con los hospitales psiquiátricos, digamos, si reúnen esos criterios, entonces podrían ser el tercer nivel en el sistema de referencia y contrarreferencia. ¿Qué quiere decir? El primer nivel es más importante, porque los médicos ahí reciben problemas de enfermedades físicas y no atienden casos de salud mental que debieran atender. Muchos porque se olvidaron del curso de psicopatología, psiquiatría que llevaron en la universidad. Porque ahí en el primer nivel se atiende todo tipo de enfermedad y prácticamente todas las especialidades sin ser especialistas. Y luego se deriva, cuando el caso es complejo, al hospital general, al especialista indicado, o al tercer nivel en el caso de salud mental, que sería el hospital psiquiátrico de expertos. Entonces, ¿qué es la primera necesidad? Disculpe que insista, sí. Pero por ejemplo hay problemáticas comunes que afrontan las mujeres en el país, ¿no? Sí. Por ejemplo, la madre de un niño autista, un niño que no puede hablar, doctor, y que sus niveles de comprensión pueden ser altos o pueden ser disminuidos. La madre de un discapacitado que ya no tiene tiempo para trabajar porque tiene ella que hacer el servicio que en realidad el Estado debería darle al discapacitado severo. Y entonces las mujeres, quieranse o no, sean o no las que afrontan la vulnerabilidad psíquica o la enfermedad mental, están involucradas en esta relación, sobre todo madre-niño vulnerable. Entonces, por ejemplo, la madre de un niño autista, con un niño que no habla, por ejemplo, ¿se podría atender el autismo en el ámbito de la consulta ambulatoria, doctor? Claro, entonces, para la atención de esos casos es importantísimo la creación de un centro de salud mental comunitario. Y nosotros, en un pequeño local que nos cedió la parroquia en Huaycán, hemos creado el primer centro de salud mental comunitario, donde las mamás no solamente llevan a sus casos de enfermedades conocidas, sino también pueden hacer consultas. Es un centro donde se hace prevención primaria. Y, por ejemplo, se puede enseñar ahí la detección de casos de autismo en los primeros años, cuando bebe, porque si el autismo no se detecta hasta los 5 años, después es mucho más difícil el tratamiento y es poco lo que se logra. En cambio, si se trata desde los primeros años, entonces sí es factible. Y es cuestión de educar a la familia, y el Centro de Salud Mental Comunitario educa a la familia para mirar al bebito. El bebito que no dirige la mirada generalmente, que no atiende algún estímulo social de ese punto de vista, va a tener alta posibilidad de que tenga ya algún problema de autismo. Y el autismo, doctor, tiene limitaciones pues en el niño o la niña desde el punto de vista de su interacción social, ¿no? El niño autista vive en su mundo, ¿o me equivoco, doctor? ¿Cómo neutralizar en el tratamiento esta situación? Porque en el sistema educativo, doctor,
tenemos serias limitaciones. Alguna vez hemos discutido con el personal especializado del Ministerio de Educación sobre la eventualidad de que si se debe mantener a los educandos con discapacidad, ya no con vulnerabilidad psicológica, sino con discapacidad física dentro de la educación formal, o darles más posibilidades, por ejemplo, a los que no pueden hablar, ¿no es cierto?, o a los ciegos, de tener profesores con experticia en la comunicación que ellos necesitan. Doctor, en el caso de la prevención en la temprana edad, que a mí me parece un asunto bien importante que usted acaba de expresar, ¿qué acciones, por ejemplo, se desarrollan en ese ámbito de prevención del autismo o de la vulnerabilidad mental en la tierna infancia? ¿No? En general. Miren, nosotros en este programa de Huaycán comenzamos con un programa que se llama Familias Fuertes, que propicia incluso la OPS, la apoya. Familias Fuertes. Familias ¿Qué fuertes. significa eso, doctor? Fuerza, quiere decir, fuerza no, o comprensión. la fuerza es en que la familia ha comprendido bien su rol y luego utiliza un principio fundamental, es el amor con firmeza. Mire qué interesante, el amor con firmeza, ¿no? Y el primer programa investigado, así aplicado ya a niños más grandes para evitar que caigan en drogas. Esta es una de las aplicaciones, pero en general esto se puede aplicar a toda la salud mental. Entonces la familia aprende ciertos patrones de crianza que son importantísimos en un grupo, hay terapias de grupo a ese nivel, que estamos aplicando en relación al colegio. O sea, son los padres. Doctor, conversar con usted, francamente, quedarnos en la introducción. Yo le voy a pedir, doctor Navarro, que por ejemplo, para hablar de la problemática de la adicción de las mujeres y también de los jóvenes, podamos tener, doctor, apelando a su benevolencia, otra entrevista en la que tratemos específicamente esta problemática de adicciones, no solo a drogas y alcohol, doctor, también, sino a ludopatía, que ya está empezando a ser un fenómeno trascendente en nuestra sociedad, ¿no? Lo encantado. Le agradezco además, doctor, muchísimo su presencia, su paciencia el día de hoy, y por supuesto lo comprometo para tener otras y, por qué duda cabe, mejores entrevistas estando a su alta especialización. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, amigos y amigas, vamos a culminar el programa. Hoy día nos hemos beneficiado mínimamente, solo mínimamente, ha sido una pasadita por la boca de la experiencia y del nivel de conocimiento de uno de nuestros amautas en psiquiatría y en salud psicológica y mental en el país. Ya regresaremos para seguir trabajando estas y otras materias en las que la vida de las mujeres madres o de las mujeres en general está comprometida.